Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. En 446 centros de votación, el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo un simulacro para comprobar el funcionamiento de la plataforma tecnológica y del sistema automatizado de votación y permitir a los electores familiarizarse con los comicios previstos para el 21 de noviembre. Candidatos del chavismo y de la oposición que decidió participar en el proceso electoral coincidieron en la importancia del simulacro en el que se desplegaron distintas organizaciones internacionales. Para Andrés Schloeter, candidato de la oposición a la alcaldía del municipio Sucre en Caracas, el evento es una fase de la formación como testigos y una oportunidad para la organización de la maquinaria electoral. Nosotros tenemos hoy un reto muy grande, que es mover a toda nuestra maquinaria política, de cada uno de nuestros partidos, a que cuiden los votos, a que nosotros podamos defender la voluntad de cada uno de los vecinos del municipio. Y para eso necesitamos tener un equipo grande. Acuérdense que para esta elección es demasiado importante enseñar a votar a la gente, porque hay una metodología nueva. En tanto, el sábado el Poder Electoral rechazó y calificó como injerencistas las declaraciones del alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, quien aseguró que una misión de observación electoral del bloque, que ya está desplegada en Venezuela, acompañaría a la oposición porque representa mayor garantía para ellos, y añadió que lo que legitimará o deslegitimará al gobierno del presidente Nicolás Maduro es el informe de la misión. La Cancillería venezolana exigió a los representantes de la Unión Europea abstenerse de manipular políticamente la misión de observación, a la que exhortó a mantener una conducta de imparcialidad, objetividad e independencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Ecuador tiene un hacinamiento carcelario que bordea a las 10.300 personas privadas de libertad en un universo de cerca de 39.000 que se encuentran detenidas y repartidas en varias cárceles que se han convertido en lugares de la muerte. A nivel nacional existen solamente 14 jueces penitenciarios, lo que mantiene represado el sistema para que los presos puedan acogerse a beneficios que les ofrece la ley y así recuperar su libertad. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, aclara. Aproximadamente son 5.000 expedientes en todo el país que tienen un retraso. ¿Esto por qué? Hay un número de jueces que no alcanza para hacer el trabajo. Tampoco existe asesoría legal para que los privados de libertad puedan hacer sus procesos y utilizar los beneficios carcelarios. El doctor Gio Castillo, penalista, menciona que son pocos los que acuden a la ayuda profesional. Pero lo que pasa es que al abogado le queda tiempo. Ir al abogado al último, ya cuando no se puede hacer, sería como ir al médico cuando ya uno está desahuciado. Para Saquicela, una solución inmediata tiene que ver con el nombramiento de jueces. Nombrar más jueces de garantías penitenciarias. Actualmente, un 40% de los privados de libertad están bajo prisión preventiva, es decir, que sus casos se encuentran en indagación. Edmundo Moncayo, director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, pide una reforma para que la prisión preventiva sea solo bajo causas extraordinarias y allí se podría lograr una baja sustancial en el hacinamiento carcelario, menciona. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. El Ministerio de Salud de Nicaragua empezará esta semana con la inmunización contra el COVID-19 para mujeres embarazadas, puerperas y mujeres en periodo de lactancia, según reveló a medios oficiales la primera dama y vicepresidenta de la República, Rosario Murillo. Que así sea el lunes la llegada a mediodía de estas vacunas. Nosotros iniciaríamos el miércoles 13, Dios mediante, la vacunación voluntaria. El periodo de inoculación a este sector social inicia justo el mismo día en que el gobierno de Nicaragua cumple un año de mantener el reporte de un fallecido a causa del COVID-19 por semana. La cifra no varía a pesar de que la cantidad de contagios y hospitalizaciones se multiplican desde mediados de agosto, incrementando así el riesgo de no sobrevivir a la pandemia. Los reportes semanales de la entidad de salud indican que en un año se identificaron 10.051 casos positivos de COVID-19, pero de estos solo 52 fallecieron, uno cada 7 días, mientras el monitoreo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19 registró 18.790 contagios y 2.781 muertes sospechosas. El epidemiólogo Leonel Argüello dijo a La Voz de América que las cifras del Estado no se corresponden a la realidad que vive el país. Primero, es una estadística que no es creíble en ningún lado del mundo. Hay países que manipulan los datos, pero eso de tener un
fallecido semanal. Eso no lo cree, pero ni el ciudadano de a pie. Los fallecidos reportados por el Observatorio Ciudadano son 53% más de los reportados por el Ministerio de Salud. Daliano Ocaña, Voz de América, Nicaragua. La Organización Panamericana de la Salud espera en esta semana continuar reportando la tendencia a la disminución de casos de contagio en la región latinoamericana, considerando que varios países están reportando el avance de la campaña de vacunación que deriva en menos enfermos por COVID-19. Sin embargo, las naciones del Caribe y América Central siguen experimentando altas tasas de contagio y hay preocupación por México, donde las cifras contrariamente han ido en ascenso, y en Costa Rica se informa sobre un alto número de hospitalizaciones. Todo esto se resumió a que en la última semana se hayan registrado 1.200.000 casos de COVID-19 y 24.000 muertes relacionadas con la pandemia. Por ello, Carissa Etienne, la directora de la OPS, convocó a las autoridades del hemisferio a responder responsablemente a la emergencia. Vemos una vez más que los gobiernos necesitan vigilar con cuidado las tendencias locales, porque la dinámica de la infección cambia ampliamente dentro de cada país, en parte debido a diferencias en la disponibilidad de vacunas y en la captación. Este enfoque más localizado será central para controlar los brotes. La funcionaria destacó que hasta ahora solo el 37% de la población en América Latina y el Caribe ha recibido el cuadro completo de vacunación, destacando que 7 países en la región han logrado inmunizar a más del 75% de sus habitantes. Sin embargo, dijo, aún queda mucho camino por andar para vencer esta profunda brecha, y por ello pidió una vez más a las naciones que tienen un alto número de vacunas a compartirlas con la región. Seguimos instando a los países que tienen superávit de vacunas a compartirlas con los países en nuestra región donde pueden tener una incidencia que salva vidas. La OPS está haciendo todo lo que puede para acelerar las vacunaciones en las Américas, desde entregar dosis a través de COVAX hasta respaldar donaciones, adquirir vacunas en nombre de nuestra región y establecer una plataforma para aumentar la fabricación vacunal en nuestra región. Al mismo tiempo, se informó que la Organización Panamericana de la Salud ha logrado acuerdos con las compañías que producen las vacunas AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac, que ya tienen la autorización de la lista de uso de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud para apoyar el acceso a estos viales en la región y que estarán a disposición de los países en lo que queda de este año y en 2022. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, aseguró se está trabajando con sus socios globales para ayudar a prevenir una inminente crisis humanitaria en Afganistán y criticó a los nuevos gobernantes talibanes por no cumplir con sus compromisos públicos, incluida la protección de los derechos humanos. Antes de finalizar su visita a Pakistán, país vecino de Afganistán, durante el fin de semana, la subsecretaria Sherman dijo el domingo ante un pequeño grupo de periodistas textualmente: "Estamos extremadamente preocupados por el empeoramiento de la situación humanitaria en Afganistán". Sherman hizo referencia a una reciente advertencia de la Organización de las Naciones Unidas de que alrededor de 1 millón de niños afganos estaban en riesgo de morir de hambre y que más de 18 millones de afganos necesitaban asistencia humanitaria urgente. En cuanto a la conversación con líderes pakistaníes sobre el camino a seguir en Afganistán y la forma en que todos deberíamos comprometernos con los talibanes, Sherman describió esos pasos como franca, profunda y directa e hizo un resumen en un video publicado por redes sociales. Discutimos la importancia de hacer que los talibanes rindan cuentas de los compromisos que han asumido. Continuaremos trabajando juntos para apoyar la dignidad humana y los derechos humanos, pero también discutimos nuestra cooperación en otras áreas, incluida el fin de la pandemia del COVID-19. A pesar de los comentarios optimistas, la tumultuosa relación de Pakistán con Estados Unidos está bajo una renovada presión tras la dramática toma de Afganistán por los talibanes. Las tensiones tienen su origen en acusaciones de larga data de que Pakistán ha tenido vínculos profundos con los talibanes y los ha apoyado de forma encubierta, cargos que Islamabad niega. Sherman, quien llegó a esa nación la semana pasada luego de una visita a India, es el diplomático estadounidense de mayor rango en visitar Pakistán desde que asumió el gobierno del presidente Joe Biden. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Con la nueva estrategia de seguridad acordada con el gobierno de Estados Unidos, México espera bajar los niveles de violencia. Durante el diálogo de alto nivel en el que participó una delegación de funcionarios estadounidenses encabezados por el secretario de Estado Antony Blinken, se acordó dejar atrás el mecanismo denominado Iniciativa Mérida para iniciar el entendimiento bicentenario que contempla la inversión en salud pública, con énfasis en la prevención del consumo de drogas, atacar la delincuencia transfronteriza, reduciendo el tráfico de armas y el desmantelamiento de redes criminales, así como la creación de una red para la prevención del homicidio. El canciller Marcelo Ebrard confió en que este plan arroje resultados y dijo que su éxito no estará basado en la captura de capos, sino en la disminución de homicidios y una baja en el consumo de drogas. Señaló que se trata de un avance en la relación bilateral. Se deja atrás una cooperación limitada para dar paso a una alianza entre iguales. Respeto, corresponsabilidad y reciprocidad, los fundamentos de la alianza. Construir una relación en donde las prioridades de México tengan el mismo nivel que las prioridades de Estados Unidos. El éxito de esto no se va a medir porque se capture un capo y se haga una gran conferencia de prensa. El éxito de eso se va a medir porque haya menos homicidios en México y menos consumo de droga. Eso es la diferencia. Y hay reciprocidad y corresponsabilidad. O sea, es más igualitario, más equilibrada la relación. Eso es en esencia lo que quiere decir. Es poco, es muchísimo. El gobierno aún no fija postura sobre las declaraciones del embajador estadounidense Ken Salazar, quien señaló que se trabaja con autoridades mexicanas para que agentes de las distintas agencias de Estados Unidos puedan actuar en territorio mexicano. Señaló que funcionarios estadounidenses agregaron esta solicitud en las conversaciones del viernes pasado. A finales del 2020 se limitó la actuación de dichos agentes, luego de las investigaciones de la DEA que derivaron en la detención del exsecretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, quien fue detenido acusado de vínculos con grupos criminales y liberado posteriormente a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como consecuencia, se aprobó una reforma legal para acotar las actividades de las agencias de Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Estados Unidos y México emprendieron un nuevo acuerdo bilateral de seguridad que supondrá el inicio de una inédita etapa en la colaboración entre ambas naciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ofreció detalles de esta alianza conocida como Marco Bicentenario de Seguridad México-Estados Unidos para la salud pública y las comunidades seguras. Tiene su origen en la idea de que tenemos una responsabilidad compartida como vecinos y como socios en mejorar la seguridad de nuestros pueblos. Es a eso a lo que se reduce y marca el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones de cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos. Un camino que nos verá trabajando como socios iguales en la definición y abordaje de prioridades compartidas, que busca abordar las causas fundamentales de los desafíos de seguridad que enfrentamos, incluyendo inequidad, corrupción, impunidad, y eso no solo modernizando el cumplimiento de la ley, sino también fortaleciendo la salud pública. En el marco de esta novedosa estrategia colaborativa, Estados Unidos solicitó al Gobierno de México la autorización de más agentes estadounidenses, entre ellos los de la Administración de Control de Drogas, DEA, para extender los recursos en la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en territorio mexicano. En tanto, el nuevo embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien fuera el secretario del Interior de Estados Unidos durante el primer mandato de Barack Obama, aseguró que trabajarían en estrecha cooperación con las autoridades mexicanas para asegurar que los recursos y la seguridad vigentes continúan funcionando, para lo que será necesaria la autorización del gobierno mexicano para permitir más agentes estadounidenses que trabajen en asociación con las autoridades competentes de México. Salazar se reunió con medios de comunicación en su primera conferencia de prensa y apuntó también la urgencia de actuar a nivel regional con el fin de resolver la crisis migratoria que continúa afectando a numerosos países del hemisferio occidental, mientras miles de migrantes emprenden su travesía hacia el norte para acabar en Estados Unidos o Canadá, donde esperan salir de la pobreza e inseguridad de sus países natales y encontrar nuevas oportunidades laborales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una denuncia penal en contra de un ingeniero nuclear de la Marina estadounidense con acceso a secretos militares por intentar pasar información sobre el diseño de submarinos de propulsión nuclear estadounidenses a una persona que pensó que era un representante de un gobierno extranjero, pero resultó ser un agente encubierto del FBI. El detalle de los cargos relacionados con el caso del espionaje contra Jonathan Tove destaca que el gobierno dijo que vendió información durante casi todo el año pasado a un contacto que creía representaba a una potencia extranjera, pero los documentos judiciales no mencionan el nombre del país en cuestión. Las autoridades informaron que Tove, de 42 años, fue arrestado en Virginia Occidental el sábado junto con su esposa Diana, de 45 años, después de haber colocado una tarjeta de memoria extraíble en un denominado punto muerto preestablecido en el estado. No quedó claro de inmediato si los Tove, que son de Annapolis, Maryland, tienen abogados, mientras la Marina se negó a comentar los detalles. El FBI dice que el plan comenzó en abril de 2020, cuando Jonathan Tove envió un paquete de documentos de la Marina a un gobierno extranjero y escribió que estaba interesado en vender a ese país manuales de operación, informes de desempeño y otras informaciones confidenciales. Las autoridades dicen también que proporcionó instrucciones de cómo llevar a cabo la relación furtiva en una carta que decía: pido disculpas por esta mala traducción a su idioma. Por favor, envíe esta carta a su agencia de inteligencia militar. Creo que esta información será de gran valor para su nación. Esto no es un engaño, añadió. Ese paquete tenía una dirección de retorno en Pittsburgh. Fue obtenido por el FBI en diciembre de 2020 a través de su oficina del agregado legal en el país extranjero no especificado, y llevó a una operación encubierta de un mes en la que la gente se hacía pasar por representante del gobierno extranjero y se puso en contacto con Tove y acordó pagar miles de dólares en criptomonedas por la información que estaba ofreciendo. En junio, dice el FBI, el agente encubierto envió $10,000 en criptomonedas a Tove, describiendo como una señal de buena fe y confianza. Semanas más tarde, los agentes federales vieron cómo los Tove llegaban a un lugar acordado en Virginia Occidental para el intercambio, y Diana Tove parecía servir como vigilante de su esposo durante la operación sin salida, por la que el FBI pagó $20,000. Según detalla la demanda, los documentos judiciales destacan que el FBI recuperó una tarjeta de memoria azul envuelta en plástico y colocada entre dos rebanadas de pan en un sándwich de mantequilla de maní. Estos intercambios duraron varios meses con diferentes montos de pago, y ahora Tove enfrenta cargos por violación de la ley de energía atómica, que restringe la divulgación de información relacionada con armas atómicas o materiales nucleares. Se espera que los Tove tengan su primera comparecencia ante la corte el martes en Martinsburg, Virginia Occidental. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Estados Unidos conmemora hoy lunes el feriado de Colón y el Día de los Pueblos Indígenas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió la primera proclamación presidencial del Día de los Pueblos Indígenas. El lunes trae además el regreso de los desfiles del Día de Colón en Nueva York y Chicago, grandes eventos anuales que fueron cancelados el año pasado debido a la pandemia del coronavirus. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos calificó el domingo de francas y profesionales las conversaciones presenciales que sostuvieron funcionarios del Departamento de Estado de USAID y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos con los talibanes el fin de semana en Doha, siendo las primeras desde la retirada estadounidense de Afganistán a finales de agosto. Mientras, Estados Unidos acordó brindar ayuda humanitaria al pueblo afgano, al tiempo que se niega a dar reconocimiento a los nuevos talibanes del país, esto según dijeron el domingo los talibanes. En otras informaciones, Estados Unidos y México alcanzaron un nuevo entendimiento con respecto a la seguridad de ambos países. El nuevo acuerdo bilateral prevé ajustar la estrategia contra el tráfico de armas y el crimen organizado. Las delegaciones de ambas naciones se reunieron en la capital mexicana, en donde se llevó a cabo el diálogo de seguridad de alto nivel. Tras el encuentro, el secretario de Estado Antony Blinken consideró en rueda de prensa que el acuerdo marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral. Por último,
Un ingeniero nuclear de la Marina con acceso a secretos militares fue acusado de intentar pasar información sobre el diseño de submarinos de propulsión nuclear estadounidense a alguien que pensaba que era un representante de un gobierno extranjero, pero que resultó ser un agente encubierto del FBI. Así lo dijo el Departamento de Justicia el domingo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la difícil situación política que enfrenta Perú y que esta semana derivó en la renuncia de todo el gabinete del presidente Pedro Castillo y la conformación de un nuevo equipo de ministros. Este último episodio de la política peruana se produjo luego de la renuncia del primer ministro Guido Bellido, que enfrentó discrepancias públicas con varios de sus ministros que generaron una serie de críticas en su contra y que tuvo este desenlace luego de sus amenazas de nacionalizar un consorcio internacional que extrae gas natural del yacimiento más grande del país, en el marco de negociaciones para conseguir mayores ingresos para el Estado. Sus comentarios afectaron una gira internacional del presidente Castillo en Estados Unidos, en la que se reunió con inversionistas y banqueros. Todos estos aspectos se analizan en esta entrevista de nuestro corresponsal en Ecuador, Néstor Aguilera, con el analista y articulista peruano José Carlos Requena. La verdad que hemos pasado 9 semanas en crisis casi permanente. Esta es la segunda crisis ministerial, si se quiere, o incluso la tercera podría ser si se considera una eventual acción de control político contra el ministro de Trabajo, pero efectivamente es la crisis, digamos, de una envergadura como esta, ¿no? Implica un cambio de la totalidad del elenco ministerial. Ningún gobierno había tenido un cambio en un plazo tan breve. El antecedente más cercano podría ser el de Salomón Leander-Guitis con Ollanta en diciembre del año 2011, es decir, 4 meses después. En este caso estamos hablando de una gestión que no ha pasado de las 10 semanas, ¿no? ¿Qué representa la renuncia de todo el gabinete ministerial? Mira, en realidad lo que sucede es que en estas circunstancias el gabinete pone su cargo a disposición y el nuevo ministro, el nuevo premier ve si ratifica y es algo que debe contar con la anuencia presidencial. Se cree que este será el primer cambio dramático. Hay algunas carteras que seguramente van a mantener a sus ocupantes, pero hay algunas otras carteras que han causado mucho ruido en tiempos recientes. Como te decía, los ministros de Castillo, la verdad, uno contaba con los dedos de la mano los que no tenían algún cuestionamiento, sea por algún escándalo previo, sea por su falta de preparación, sea por algunas designaciones muy controversiales. ¿Qué supone o qué representa el hecho de que Mirta Vázquez, como nueva presidenta del Consejo de Ministros, se le delegue esta responsabilidad primero a una mujer? ¿Y cómo mira usted el hecho de que la designación recaiga sobre ella? Mira, son de alguna manera, en términos políticos es un matiz importante, ¿no? En términos económicos quizás es algo no muy distinto, es decir, la mirada económica quizás no varíe tanto, pero en términos políticos estamos hablando de una persona que en su figuración pública ha mostrado integridad, que es una persona que proviene del mundo de los derechos humanos y que en consecuencia le tendría que hacer ruido la presencia de alguien ligado a Sendero Luminoso como Iber Maraví en el gabinete. Me refiero al ministro de Trabajo, que era uno de los cuestionamientos serios que tenía este gabinete. Es una persona de una izquierda más moderada de la que representaba Bellido y de la que representa Cerrón, y es una persona también de origen provinciano. Ella es de Cajamarca, la misma región de la que proviene el presidente Castillo. En consecuencia, yo creo que pero su sola presencia sin duda marca un viraje que vamos a ver si es solo episódico o si es algo sostenido, ¿no? Es decir, si Castillo empieza a decidir, ok, me modero y además muestro rostros casi sin mancha, o si más bien utilizo esto básicamente para tomar aire y luego regresar a lo mismo. Eso es algo que vamos a tener que verlo en las próximas semanas y días. Con todo este escenario, ¿cómo mira los siguientes meses para el gobierno de Pedro Castillo? Creo que van a ser meses de espera, de cautela y de ver signos más determinados de hacia dónde se enrumba el país. Y creo que ahí lo fundamental va a ser ver cómo toman los actores económicos los pasos y las señales que envíe el gobierno de Castillo, porque creo que va a ser el principal pasivo que se va a tener en estos años.
Era José Carlos Requena, socio de la consultora peruana Público y analista político, poniendo en contexto la situación política de su país en el marco de una superada crisis de gabinete. Esto fue Conversando con la Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.